La historia del concurso Pasapalabra en España es un vaivén. Comenzó en Antena 3 a principio del siglo XXI, pero Telecinco se hizo con los derechos y emitió el programa hasta que en 2019 regresó a Antena 3 tras una sentencia del Tribunal Supremo. Ahora, el futuro del concurso televisivo vuelve a estar en manos de la justicia a raíz de otro litigio por los derechos de propiedad intelectual de su prueba estrella El Rosco. Pasapalabra piden que se prohíba la emisión de El Rosco. En el Juzgado de lo Mercantil número 8 de Barcelona se celebró este martes el juicio por la demanda presentada por la sociedad holandesa MCF Broadcasting, Production and Distribution C. frente a las compañías A3 Media e ITV, en la que exige que se le reconozca la propiedad intelectual del formato El Rosco, se prohíba su emisión y se la indemnice por daños y perjuicios. De esa forma, regresa a los tribunales la disputa que desde hace más de una década mantienen productoras y medios televisivos por la emisión en España del exitoso programa que finaliza con su prueba insignia, El Rosco, en la que los concursantes deben acertar una palabra comenzada por cada letra del abecedario, a partir de sus definiciones. El concursante Jaime, durante una emisión de El Rosco de Pasapalabra, Antena 3, una prueba muy potente, admitió ante el juez el productor que desarrolló la versión italiana del concurso, dado que el objetivo de la misma que cierra cada día el programa Pasapalabra al filo del informativo de las 21:00 horas de Antena 3 era arrastrar al mayor número de espectadores posibles al noticiario de Canal E5. Historia de Pasapalabra en España. El programa, calcado del espacio italiano Passaparola, desembarcó en la televisión española en el año 2000, Antena 3 lo emitió hasta 2006, pero un año después se mudó a Telecinco. Pasapalabra ya fue objeto de un primer litigio judicial que se zanjó en octubre de 2019, cuando el Supremo obligó a Telecinco a dejar de emitir el programa al perder la demanda que la cadena Mediaset España Comunicación, S.A. había presentado en 2010 contra la sociedad británica ITV, a raíz de un conflicto con esta productora. El motivo de esa demanda explicó Mario Rodríguez, secretario general de Mediaset, que ha declarado como testigo, es una carta que la empresa recibió de MCF comunicándole que ostentaba la licencia sobre El Rosco, por lo que decidió firmar un contrato con esa sociedad holandesa y llevar a ITV a los tribunales, alegando que ésta no era titular de los derechos del espacio. Pasapalabra vuelve a Antena 3 tras su victoria en los tribunales. ITV cedió a A3 Media los derechos del programa y Antena 3 volvió a emitir el programa el 13 de mayo de 2020, en plena pandemia de coronavirus. Cuando empezaron las emisiones del concurso, hacía 2 meses que la sociedad holandesa MCF había presentado una demanda contra A3 Media en la que se erigía en creadora y titular de los derechos de propiedad intelectual de El Rosco, pedía prohibir su emisión y ser indemnizada por los daños y perjuicios causados, en una cifra que se concretará a posteriori, si gana el litigio. Al percatarse de que Antena 3 programaba a diario Pasapalabra, pese a la demanda presentada para impedirlo, MCF instó al juez a suspender cautelarmente la emisión de la prueba final El Rosco mientras resolvía sobre el fondo de la cuestión, pero su petición fue rechazada. Los concursantes Orestes y Jaime se saludan tras un rosco de Pasapalabra. Antena 3. La sentencia del Supremo que en 2019 dirimió el litigio por los derechos de Pasapalabra no determinó si la prueba de El Rosco es susceptible de ser protegida por la propiedad intelectual como formato autónomo, asunto que se ha convertido ahora en el objeto principal de la demanda presentada por MCF.
En ese sentido, la abogada de la productora que negoció las licencias para emitir en Italia Passaparola ha mantenido, en su declaración como testigo, que el Rosco tiene derechos de propiedad intelectual propios respecto al programa. El Rosco, un espacio que atrae anunciantes, una jugosa prueba televisiva que hay, ha reconocido el secretario general de Mediaset, es el espacio de pasapalabra que más anunciantes atrae. El concursante de Pasapalabra Orestes durante la emisión de Un Rosco, Antena 3, de ahí que la última pregunta formulada al ejecutivo de Mediaset por los abogados de A3 Media es si el propósito de Telecinco es recuperar el Rosco. Tenemos interés en emitir cualquier programa que acapare la audiencia del público, ha zanjado el testigo.